Shapamba, Shapapina, Coina, Amia, Yumahina, Verumania de Beñan de programa MIPEN, de programa en del Huetiva Pejendu, Bajera Vagina, Saturalo, Romano, Guera, Peñaguino Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado de departamento de Itapo de Peña, y Pitación Parete, Beñi, imagina yo de Cuera, a Pecha, y Puru, Moñana, y a pocos de Diaraguan, Boasama, PMP, y abrazo, rompe espalda, ¿te imaginas? Torah, edición número 581, Bemaya, edición número 581, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10, tenon de Oteonami, imagínalo mitama, 595985162 ñane pumburija, tema y púa, o con la mensaje, hermano querido, como uñan de mensajito milo mitad llamada de pregunta y respuesta yo libre vean de estudio y que se añan de grupo de estudio ve oiga tú o refutaja va esa tico ya voy a y sube la irrefutación va eres para equivocar algunos aceptar otro gato ya como mañana de refutación sin evidencia bíblica ya esa y tremendo, o sea, hay como uy, o sea, hago no acepta seis y cuela o manuando la cielo veja siempre oruca famoso pea al lado del Mesías murieron, fueron también colgados dos, crucificados dos y uno le dijo acuérdate de mí cuando venga en tu reino. El Mesías y su te aseguro hoy mismo estará conmigo en el paraíso a peala y caballito fuera de batallas. Ahora acá en su escuela de los salmos de Eclesiastes Nambrena, unos cuantos versículos evidencia de que remanojan de juey y jala cielo veja no humeando a ley ni uno porque Mesías y acue PPP hoy mismo estará comiendo el paraíso upeana ya o anula pactemos mi oro. A partir de que el Mesías muere y le lleva a este condenado con él en el cielo. A partir de ese momento, ahora japaitema la umi no joya cueve que estaban en el seno de Abraham. Y a la vez también ahora jala umi oña cueve porque hoy yo predicar la infierno veja o ahora jala umi oña arrepentir llegue a cueve. Misericordia, además yo cueve japemos a mina se la mía mi versículos. A esa se la mía mi versículo bíblico. No hace falta tener versículos bíblicos si hay revelación del Espíritu Santo. Ay, misericordia se va. Y que tú esteo la vez a Juan y ya no hay más teología. Ya son qué bárbaro. No, oye, casi y todito los versículos bíblicos ahora acá, güey, yo escuela la onda de mi jamala o manual. No van al cielo ni tampoco están en un lugar sufriendo en un lago de fuego y azufre. En este mismo instante. Por igual y famoso Lázaro y el rico que existe el infierno hoy mismo estará conmigo en el paraíso y a esa capa y tengo su aplicaba y te llegué su escuela la upeate falsa traducción oye traduciba ahí oye puruba ahí oye conjugaba ahí aplica para su escuela lamba para que al instante más habiendo hoy la vaga porque el Mesías mañana 3 días 3 noches y vive tico Mateo 12:40 o cumplían nombre aplica para que upeja curio resucitar y 3 días a huepe y María veje y a mi poco sereje porque inaitia serurenda veja a venderú o sea no me toque todavía no he subido a mi padre. Y el dios hoy 3 días más y el día hoy escuela tú al instante mondo al Mesías ves al otro que murió y acuérdate de mí cuando venga en tu reino upea veja el Mesías veja y a todos los que estaban en el seno de Abraham ya ojo paitemos y el Mesías el día que os manó ya ojo paitemos y hay tremendo teco baja entonces ¿dónde metemos esos versículos? Y no me pueden explicar esa tapece ya pota debate. ¿Qué clase de debate es eso? Añade pues ¿dónde más ya por ya dónde más si tiene revelación es otra cosa y si no tiene es difícil. Hacer esta meme. Con versículo bíblico es mucho más fácil que la vamos a con doctrina sin versículo bíblico. Se vamos a paite meme la versículo bíblico. Vamos a paite meme 3 días más no el Mesías estaba muerto.
Si dice que estaba muerto, ande yo eres no, resucitado o predicar lo que estaba en el infierno, pues voy a salvar allí unos cuantos. Entonces cuando mano irá, porque tengo 3 días y 3 noches, mano. Apenas yo eres no, pebe ya me predicar, cueve ya al toque ojo paite y junto con él ya se fue también ahí el que le dijo acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Ellos ahora el reina más pegan segunda vez, mira, ella no entendé qué tremendo con agentes. Y bueno, ese pio a ni poco se deje ayupirango donde mi padre ne irán guaja. Jamás ese pio landere humanore majo. No, lo que pasa es que oyupija huyi. Ay, tremendo será. Oyupija huyi también me pusieron el Mesías. Hay botaina, puedo ver respuesta, no me están mandando, no, y el otro, ¿dónde está? Esa ya soluciona, donde él dice, no me toques porque aún no he subido a mi padre que es vuestro padre. A 3 días y vea. ¿Cómo entonces se explica de que él al morir descendió en un infierno, le rescató otra vez a muchos condenados, ahora japaitela al cielo, ve aún a lo que estaba en el seno de Abraham? ¿Dónde está ese versículo, Edo? Ella dos cosas de por tu gente timba hoy la haya puedo la pregunta pero a ver ya que la ave ya toca allí hago tiene PGA igual hago programa ve algunos me hay tío manajina o dudado que ese potable en buise la versículo ya que este grupo no me mandó esta que están diciendo que el Mesías descendió en el infierno y ahí de ahí rescató a los que otra vez se arrepintieron. Y tremendo, y te digo, veas esa se puede ver versículo bíblico. Sí, inventan un infierno donde están sufriendo muchos los condenados. Pega tú el Mesías o manoja o pebe o predicar su cuera o ni arrepentir y la condenado, cuera o no hay Mamina sea, va eco, qué tremendo, pecha me viola y encima que me acusan de falso predicador. Qué mal que predica el pastor paraguayo. Sí, es un desastre, confunde, no lo oigan, no lo escuchen, este es judaizante, le quieren engañar, claro que existe el reinado en el cielo, porque el Mesías mismo le dijo al que estaba a su lado, hoy mismo estará conmigo en el paraíso, envía paitecho de cuál la refutación, no hay por respuesta, pero se la mueve y pa. Ay, qué tremendo. Pero bueno, entenderse mía, por lo menos uno entender. Ahí salió una, no sé, petit hermana, no sé, y pastor, como ahí pues ahí entender esa entendí. Para yo vale, hombre, pero me da se quebrantarse a los maestros que están ahí y los predicadores y los líderes que están predicando esta falsa doctrina de Mesías descendiendo al infierno, rescatando a los que han sido condenados y que en el mismo momento que murió, como él cielo ve curia pio uyi al infierno ve jape el oicoa vende o pecañín baite pecañín baite jamoime la versículo cuerana peruca y ni uno Lamba era el Mesías y entonces la María veje y su bueno ni poco se ni ira haserupe según peja o homa curia ora jabe al instante o no bella hora jamás y lo mitame o la infierno pero predicamos me upeape versículo bíblico donde dice descendió estaba en el infierno y predicó a los condenados y de ahí le salvó otra vez a los que se arrepintió muy me upea ¿dónde dice eso? Ay qué tremendo sea y bueno ya hoy de temporada ves a la dejó tranquilo ese betín un mes y una semana esa gente o de unos cuantos grupos de compañeros mina ame y refutatas y vamos a refutar tu mentira. Está bien, yo no digo que soy perfecto, yo no digo que lo que yo enseño es si changa perfecto no hay por hoy ni un error, no, y captúa ya güey, pero se va a hacer la ya jamás para el versículo bíblico a este que anda diciendo por ahí que soy un judaizante despistado, que está confundiendo a todo y que con términos nomás le estoy confundiendo a la persona. Enviar yo el versículo curila y a la se inventa güey. No hay cuál había sido pues a la Biblia. Por antes dice que inventé ese versículo bíblico. Qué bárbaro. Y no me supo responder todavía. O sea, ya es responsable la ya esta las cosas yo. O sea, si me van a acusar de un judaizante que confunde
Se me van a acusar de un Pelleta OSG, un pastor paraguayito loco. ¿Eh? Eso ahí que paraguayo que está en Argentina, que oñemo porteño, oñemo arandui, pero vengo la pepo con un día. Pero entonces me voy a pasar allá, y se va a hacer la cerro. Pero con versículo bíblico. Eso no es ni. Sí, se disculpada, pero eso de que te reveló el Espíritu, de que el Mesías descendió y predicó a los que estaban en el infierno, y ellos se arrepintieron otra vez, tuvieron una oportunidad y el Mesías les rescató de allí. Eso es una falsa doctrina. Ande yapú, en boyapú el poder del Espíritu Santo, porque va, y si cupea, muy como iba, indica, tú digo cosa que no está escrito en la Biblia. Es más, ese tipo de infierno no existe en la Escritura. Y me sacaron de Lázaro y el rico a explicar para qué es una parábola. No, es una parábola y es una parábola que el Mesías estaba revelando lo que realmente estaba ocurriendo en el centro de la tierra, allá en el infierno, que esto que aquello. Qué tremendos. Bueno, pues por lo menos uno entendía. Vaigo Pastor Sergio, vaigo hermano querido. A veces pesa. Hoy en esa semana venían de. Y gusto con la debate sano allá, Pastor Sergio. Debate sano, Tolucán de y la versículo bíblico donde pillaje y cierto. Oye, allá, Wimbora. Según una media que no por las pesos ya pin de palabras aquí por allá, ya, oye, por un matoña en Bareña de contra. Lo que pasa es, a mí me nota, lo que pasa es que hay hermanos. Nos endúa la programa. O ponando y su pecuera, oye, desesperada porque los hermanos se están retirando de esa congregación porque sus pastores no le están dando la respuesta. Y acuerdan, anipes en y no lo escuchen, anipes en du. Upeaco vende confundipado ya, la Biblia y pesa, el Espíritu Santo y pesa, pero nos muestra un versículo bíblico. Y tengo ahí un audio donde alguien habla y dice, no. Lo que él ejeía o desmenuzar la palabra se basa en la palabra. Entonces hay preocupaciones. O sea, ya estudian, entonces pues no la añaden de miembro, o por anduyan de la cosa de ya por acusa. No, y algunos se están retirando de su congregación. Eso es lo que está pasando. Porque falta sabiduría de los pastores. Va a una estudiar y bien ahí la estudiar la pende miembros a analizar. Usted le quiere me fuerza hacer la pende miembros oro viajan más la PEP ya pero la de ir a la escritura. Opama con la borreguito. Ya los mitangos ya entiende pamo le cuama ore coma discernimiento ya terminó ya ese tiempo que amén aleluya a pecha hermano a mocha pecha a coisa a cualquier cosa los mitangos ya que tipanan de. No, hoy estamos sacudiendo, no estamos estudiando la escritura. Si el mismo haya equivocado en postar belleza, vamos para allá, vamos para hoy, se reconocer, siempre hija Evia. Públicamente allá, públicamente en el programa, bueno, tal edición, tal versículo, pecha, vaya a refutar, a reconocer allá, esta se. Pero, ¿qué pasa? Que los que son refutados no quieren aceptar. Así es. Qué bárbaro. Bueno, o monguillo y lo mitañan de otro problema yo digo 1 Corintios 7, 10, 11. No, y gusto estamos, ya. Cuando ya de Pastor Sergio la añan de audio, la añan de video y cuera y nada, ya jupillita, ya continuata, ya jupi, peago y gusto está. Peago, J en YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, nada, hoy. Sí, así es que perseguí que lo mitad y que a esa cuando ni escribía o va ese tipo ya anotado o una vez oye pues suscripción YouTube ya yupi ya home catuina esta vez hemos ido a estudiar la oyente cuera o en dúo revisar ya jupillita con Pastor Sergio ya por la video y fumalete dos uyetera la sala ya Pastor Sergio. Bueno, ya les cuento señas de visitantes, que era YouTube, hoy ya de años en el ahí Facebook, hoy oye integrave a la ciudad de San Cosme y Damián y Lomita, Cajucho de cuera pea y no ay que yo enganchar de alguna forma veo como pensar
Ya responde también me potache pe por andu, por andu se a ni escribí se a ver Shakuri había sido arema lo ya pues oye pise era mensaje me vaya y sí email y messenger ha va esa tico pe ya pina se WhatsApp la pregunta o se mamina are mara mamá responde para ambe no más hacer la notificación hoy día no más no y por una vez me la hace celular entonces van a revisar guría arema oye enviarse me hago índole ese yo y la se pregunta mía oye hoja zapa mare guare entonces pembo use WhatsApp la vende pregunta los hermanos pero lo mismo te se vendú ahí en Facebook se vendú a YouTube o lo mismo te audio se vendú también pero es cualquier duda inmediatamente WhatsApp más 595-985-162-975 peaje a PBC ya responde también o ya pues hay alguno hay botada clara mi europea hay botango y que misa pues te lo ore grupo pues a ya no nos llega tan de utaigo pecha no hay problema hay que aclarar para ver la cosa y llevo para el debate pese eliminación estás pese eliminado no hay problema y que tú pe allí ya pues ahí o algunos dicen ya pues mina camina se tiene respuesta pero cuando entender por ahí los hermanos a repartir un de audio curi a veces algunos refutar a pesar de hijo orucarse la audio la oye entonces se puede a responder hoy conte ahí pero tiene que ser con versículo bíblico. Si no hay versículo bíblico ni a tu está. Bueno, entonces ya me ese número de teléfono, ya le día ayuno, oración, vigilia, ya le copaiteo, mi consejería, ya orado yo jejina, ya oras a cigare, pecha paiteina no oña tojado PM, menos pene buena voluntad, esa pecha pose mino, pero cala pene, y puto mise en guaná, hay teita, vea línea personal, y ya con línea tío, pe lleva lesión guaná. Bueno, oímos va. Bueno, pea con cuestión, pea que a mí me había quedado claro todo lo que tiene que ver con adulterio, fornicación y divorcio. Pero aquí cuando usted presentó la pregunta de que si el Mesías fue contraído por el apóstol Pablo. Me quedé con la duda de qué realmente estaba hablando Pablo. Así que recurrí a la Biblia BIN y decía lo mismo. Y realmente al parecer hay una contradicción o fue una mala traducción del griego al español, del griego al español. Me gustaría escuchar su opinión. Peango 7, 10, 11. Peango me pregunta por qué aquí Pablo contradice al Mesías, que dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Marco 19, peago la tema. Entonces se fue a EBM Guriba, algunos oye por escacaria, vamos a revisar paite y un entendéis. Otro y seré pastor, seré teólogo, pero ¿será posible que aquí Pablo está hablando un divorcio otra vez? ¿O que se puede el divorciado reconciliar otra vez entonces con su esposa después del divorcio? O sea, falta aclarar este tema. ¿O fue un añadido? Puede ser que haya ocurrido eso y que nosotros desconozcamos esta información. Bueno, 7, 10, 11 no fue ni un añadido. 1 Corintios 7, 10, 11 no, pero gente, y sí, a la misma cosa. Oye, Carlos está pastor Ojeca o le deja la Reina Valera a mí me han ganado ya traducido ahí Ojeca es vimpe o topa el mismo. Y será que copiando ahí vete oye muy tema pues otros ahí será que copiando ahí será que copiando ahí no ya traducido ahí vaya porque hasta ella con la Pablo la no hoy porás hermano y tampoco no te voy a responder ya no de Catuí algunos inacuri usted tiene razón.
No puede ser que Pablo esté contradiciendo la doctrina del Mesías. Pero como dice Pedro, hay muchas cosas difíciles del cual Pablo escribió que podríamos nosotros torcer si no entendemos en qué sentido lo dijo. Es cierto ahí. ¿Se la no entendéis dónde explicamos ahí hoy? No entendéis dónde explicamos ahí. Realmente YouTube no es fácil. No. Para seguridad ya sé aparte peaco 7, 10, 11. Oye, entregarlo mitad. No puede. Eso está la Mateo 5:32, Mateo 19. Mi al Mesías habla de un divorcio en caso de adulterio. Jamba, esta Pablo U 11 a veces y a ni que la cuñado yo puedo ir que él lo dijo, o sea, no sé yo lo mitad. Y tu viaje y porque o si fue algún añadido, será que copiar la mitad de mamoy, Nahani no está reconocido como un añadido. Según la paleografía y la filología, o la ciencia o estudiar en las letras del autor original o me lleva alguien la mano, hasta ahí Pablo, oye, hasta ahí son originales de Pablo. Bueno, originales de las palabras de Pablo. No hay un metiche ahí. Por ahí no ñe muy gay, a ver, va entonces, ya ñe hasta ahí a ver con Iguri otro digo, y si se separa, si se separa que no se vuelva a casar, contradice lo que dice el mismo Mesías. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? No yetu vea. A veces y un divorciado y entonces se puede reconciliar otra vez con su esposa después del divorcio. No sé, mano. Aunque ya se está, bueno, ya en hospital la carro tranquilo. Ya respira por ya responde todavía. Porque, o si no, y claro, para el tema, esa va a veces allá uno o dos versículos ya nemo cañín baitelo. Hoy cómete me jungle vete de confusión llegué. Porque algunos ahí, bueno, y por ahí andan baelas y se agüe Pablo, baelas y cuadros. Será y coño contra eso. No, como dijo ahí una nota, Pablo nunca contradijo al Mesías. Pero hay que entender realmente que va cierto, en ese momento en qué punto estaba, era yo refería el apóstol Pablo, él dice, entonces, ¿cuál es siempre nuestro primer, es siempre la de primer regla, la peaje ya pues ya entender por la 1 o 2 versículos. Vamos a seguir leyendo el resto del versículo, ya recobe debe tener respuesta. A todos los mitad lee 10, 11, bueno, a veces pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separa del marido. A ver, 11 veces. Y si se separa después, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. De ahí la otra pregunta. A la pina. A ver, oye, divorciaron de tu hija o menda. Inclusive que tu hija, oye, va ese tico oye aprende gigle y menar. A mí te Mesías y guri no me hecho carta de divorcio o tomenda llega de la otra y tu menda. Bueno, pues claro, o sea, oye, coño me jungle. Bueno, me jungle porque ya pues está 2 versículos. Pero ya sirve mi emishimi. Conte que Reina Valera, en Daipori, hay diferencia con las demás versiones bíblicas. Anianga vive ya inventa jamba y nada. Ve mañana de las ella. Y si se separa, vea 11, vea. Bueno, 12 ve. A los demás, yo digo, no el Señor ahí, Reina Valera. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, oye, pues uno va a iluminar, veme. Muy la respuesta, ¿a qué va a entrar Pablo? Va, eres la ina, mare la oye, ina, ave. Muy la se viró, me pepe, na ella rami, hay potape sura llave. Y si una mujer, y a los demás yo digo, si, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, a ver esa cabeza va a ser las cosas. A ver otro pitopo. A ver, sí, pues pete, creyente en el Mesías.
o seguía la enseñanza del Mesías a otro no igual se va a ver. A ver si Pepe a este bueno, va él la cota a Pepe. Bueno, a ver, y si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. A ver si se ayer obviama, ayer bautizama, bueno, hay mema en la fe. Bueno, tranquilo. Pero la con no, no, ahora escuela y religión, escuela y santo nicho, ahora copa. Bueno, entonces no, no, se no hay cosa, se me andas ahí de la fe. ¿Por qué? ¿Qué? No, no, allá fuera, no, va, es y Pablo. Pablo o aclarando de bebé. Allí ya no tiene aclaración, por todo vean. A ver, y si además yo digo, no, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. Ese hermano querido no envirecuga. Ahora, su fe, que se centra a otro lado, no anula el pacto matrimonial que vos tenés con el padre. No anula. Bueno, ya es a mí. Y si, la misma cosa, cuñá. Cuñá la oña convertía a la imena, la famoso, siempre, siempre la cuñá primero a pela tembireco. En el caso de la exégesis hebrea, hay ocasiones donde primero son los varones que están despertando. Jaupeila de Mireco. Oía y caso. Sí. Bueno, a ver, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Bueno, tranquilo. Están unidos en matrimonio, no hay problema. Ese está en el versículo 10. Omendaji, güey. Sí. Pero, y capturamos la cuñá, la imena andaja, éramos creyentes, ani un padre oje ya tisue. Pero Peshahai ojellano, versículo 11 veis. Peshahai ojellano, es con la separación. Y punto aparte, güey. Y cuando eres manigato y otro problema la veré, cuando no sé bien me la vende respuesta, porque están confundiendo separación y divorcio. Na pebe el año, ahí nada, cierto. Separación es una cosa y divorcio es otra cosa. En este caso, a ver ya aclarada, verme la panorama. A ver, Pablo, bueno, pedí unido en matrimonio, sí, pero el esposo no es creyente. Entonces, que la mujer no se separe del marido porque el marido Moisés envíe allá. Entonces, no anula el pacto matrimonial. Que el marido no crea y que la mujer crea. Bueno. Entonces, versículo 11, ve. Y si se separa, bueno, ¿cómo vete ahí? Pasai ma ve la tipo na pasai man de wimba ve se hata ma se siroga ve porque ende hablan de Villares cena que se interesa yo ni por chagel y ya agresivo no hay por ahí pepa porque a causa de que la esposa cree y la esposa vive una vida santa, bueno, o sea, no chupe no utai. Lo cual se ma ve ya o ya hima la envidia corea, bueno, vos sea en la tipo y bueno, sea cañita guay. En ese caso, Pablo, él en ese caso, quédese sin casar porque no hubo divorcio, no hay fornicación, la cosa, sino imposible, no ir de acuerdo en la fe, oye, retirar. Hasta se con mamá, día, abuela, día, bueno, se manoro, a ver, se puede ayer responsabilizar a las familiares, bueno, está bien, esas son las partes civiles que sí tiene que cumplir todo, ya ponen, es una separación, no hay todavía divorcio, ¿sí? Entonces, el tipo no puede ir porque se fue nomás ya, o sea, la mujer, la imena oye separarse y ojo y coisiro. Da ahí ves a la cuñada, viva la peba, anga veruta fulanito, ojo la semana, no, porque no hubo fornicación. O en el caso al revés. La cuñada no hay cual se bebé, hasta se mamaró, porque se nace gusta y pea, ande y coite la nambrena, la de chavares, jalan, le te ilan de Biblia, ahora y te hija, la se pea, no, bueno, ojo ahí, Ciro, anda ahí pea, güey, la tipo, bueno, yo, jamás yo, otro, no, cuidado con eso. Estamos en ese punto, estamos en ese círculo de problemas. Aquí cuando hablamos en 1 Corintios capítulo 7, verso 9, 10.
para ella ja pobre ella ha amoite 13 oye ve está que un niño que está pero más o menos pebe la y que tú ella pues 10 a 11 años de agua ya jamás de ayudamos 13 va evalo y coagina pepi ya va a imaginar lo mismo a qué va se refiere esto entonces en este caso qué pasa no hay por el divorcio que no hay fornicación entonces bueno de tipo y la hicieron pero se han huydo en vireco Shanga uli familia ha bueno hata aceptaba ena toro viaja maico shanyimbo argel ha permitita supela o seguir la ife ha oñe no la envire come yo pila en un teléfono hola chamor ave me aye kio kai mío chamor ha potase perdona ha se agilete yo guri ha aya po gana ha ro shanga unse ha shanga ulanya ne familia ha dai utu ese año a ver ha permitita donde se envireco se ne donde hay que se vea no entendéis pero donde tranquilo ese guinda y purimo a ver me cuanga leo se recibí y te digo se envireco te claro Ustedes ella sí mi amor la pabe con el yupi ya se reconcilió otra vez sí ¿por qué? Porque dai por iba tipo no hoyo acá ticho a moto lado ni no puta yo corro con otro Pepe sí, estamos en ese punto. Oíme, pa, entender, vagina. Pepillaba la oisco, vagina, anían a peyu y pesen, llegué un montón de preguntas, me jungle, besen, bobe, pa. Te llega, algunos los llegué, guría muitero, y que llegamos, Deuteronomio 24, veja, porque no, para única tuña, no, ese está vigente, ese papá. Usted amigo el Mesías, no gela. Claro que una vez que si hay divorcio, ya de nica tuve mané, mire, cocuén y enmenda, pero a venda hay divorcio. Acá es separación, nomás allá explicamos a verme en qué caso. Por motivo de fe, incompatibilidad de fe. Bueno, a lo mejor pego y nañambo yo a público que se ve la. Estamos enviados para los mitades. El video la enviaba, veo que ni si la hace audio. Y monguetado en guaré, Primera de Corintios capítulo 5. Ve desorden sí. Matrimonio, divorcio, adulterio, va y título, va dos audios. Ha, upebe bupano ya aclarar, porque ne ya ho putuguri. Pero upebe lo está entender, va ese, o sea, no hay lo están de varo o vibrar o pillarlo y algo, hoy con reconciliación inclusive de pareja que ya se estaban dejando porque se le estaba acusando de adúltero. Igual también hace, ajá, mediante audio, upe anda a ir a adúltero. Hoy con la yo pues, mira, yo eso ya otro nivel, más ya, oye, ya está más porque creo que se malinterpretó. Vaya. Bueno, Maiseco, hemos me voy a cubrir. Algunos solucionan se llega, vea. Bueno, algunos se solucionó y otro que lastimosamente, oye, hoy, por error de lo que malinterpretaron esa, mi parte. Bueno. Y allá le pase, papá, ya le para. Lo que no, apenas esa cancha y ya analiza, y una cuestión, ¿a qué se refiere cuando dice que no lo que Dios unió no lo separe el hombre? ¿Acaso el divorcio no es obra de hombre? No se refiere al divorcio. Bueno, hermano querido. Traigo, sí, Marco 10 9 11 12 mi amigo. En el caso, no se puede casar, en el caso de que, en el caso de que no hubo divorcio. Diga, tú y la cuñada de nanemo sombrero y curija, la nembire cojan de yo hemos sensu de ruma otro. Ha, no menda otro es adúltera. Ha, un adúltero la otro. Pero que nene, de por y causa justa. Vamos a explicarme, guri. Ahora, pero tengo la pregunta a Vegina, lo que Dios unió, o sea, el divorcio. Bueno, si fue permitido, eso no podemos, diga tú, para cuestionar todopoderoso, porque fue, a mí Jaime Peme de Deuteronomio 24, vio el Mesías, o sea, me llegan de chance el Padre en su misericordia, no pego y en el principio allá con Adán y Eva. No era ese el objetivo, pero como hay dureza de corazón y hay maldad en el corazón, hoy con las fornicaciones, de gato y voy a ir a la casa o peña de ya puta ña ni un falla ña en 10 ya puta ña
plantado. Ya hay posibilidad, ya restaurado Betty nueva familia. Entonces, reviendo eso, quizás el padre allá o permitimos y se ve allá o aplicado para el mandamiento de carta de divorcio por causa de adulterio o fornicación o ya eso es aplicado, esa coco se ve porneia en griego que quiere decir ya estamba inadecuado en el sexo. Cosas irregulares, oye, practicar no gusta la mena, pero no gusta la tembirecobe, aplicamos para o a lo mejor la envirecobe peyui al colado, o si no la mena de peyui al colado. Hay casos donde se descubrió que tenían relaciones con animales y esas cosas. Bueno, nañe se ve malo mío, pero allá puedo mandar retoque ya. La pornella, países. Ahí solamente la fornicación de mismo sexo no indígena la problema. Están Pepe ya analizando. Bueno, pues ese es otro caso. Ahora, entonces el padre permite. Qué bárbaro. Había una pregunta que me decía si yo soy capaz de que no ocurra, que no ocurra. Eh, pero me va a poner a pensar, yo no sé si voy a ser capaz de perdonar si le encuentro con otra mujer y mi hermana. A otro hermano y yo no sé qué voy a pensar y si soy capaz de perdonarle si le encuentro con un perro a mi esposa. Y cosa que no hemos pensado ya. Entonces por ella. Y esos son motivos de divorcio legal. Directo. Peor de animal y ari. Bueno. Ahora, entonces, para explicar un poquito, eres balanda ahí la divorcio legal, según la escritura, no es obra de hombre. Entonces, ahí en Marco 10, cuando dice lo que Dios unió, no lo separe el hombre, no se refiere a ese divorcio, a ese tipo de divorcio, sino, hemos dicho, hoy betí pareja. Robertito a Robertita, oye, hay jumas y cuello, y ya ojo porama, ese hombre anda tranquilo. De repente, ahí viene Plutarco, se mete en el matrimonio, mongueta mi misma Robertita, o camino de mensaje, nambreno, ya saca mi mismo de camisa, pepi, shortcito ire, nambreno, seducima chupé, o atrae magatú, o si tama tú, bueno, se metió, el hombre se metió en el matrimonio. Ay, cola, dice compañero. Ese hombre es pobre de ese hombre porque o fundí vete y matrimonio, o seducí. Mm. O puede, o lo contrario. Eh, a Robertito Plutarca, o seducí chupé. Oye, esa cae mi chupé, la ya sobre que iba ahí, y lo moverá, y para ahí, ya lo. Bueno, se metió. Cuando dice hombre en la Biblia, habla de los dos géneros. Mm. Bueno, entonces en este caso, más la culpable bebé. En este caso se metió. Ese matrimonio estaba bendecido por el Padre. Unió el Padre, el Todopoderoso. La Reina Valera ve lo que Dios ha unido. Está unido por Dios. Pero se mete personas terceros en el matrimonio. ¿Sí? En este caso, para adulterar. Ojo, mucho ojo por lo que dice ahí. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, o sea, una carne. Oye, la suegro o la suegra o intervenija un bollo poica. Pobre del suegro y de la suegra. Ahí, hombre, un bollo poica. Está ese caso. O vino, se metió la hermana y pepe, o hubo crean de lío. No, el matrimonio es un nido sagrado. Ya respetar el reglamento de ese matrimonio, ya ya visitar la ñane hermano, ñandera yu, ñandera ñane me voy cuñar. Ani ya ñande ya mo manda se pepe, ya mete la pata, ya mo ingo ahí, yo sé para ahí, güey. Jopejo, añade ari la culpa. Ese es Marco 19. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, se refiere a eso, no al divorcio. Si no, entendemos, porque pequeña confundí para allá y se ilumina. Pero con engañasemos su bella. Gracias a las preguntas que están surgiendo. Y bueno, ya es a mí, va con otra cosa ya aclarar, pues te coñan de arabo papajao va a podi parane oña ni. Ya es a mí hoy para alguna cosa, vendrá a aclarar ya pues.
Bueno, ¿qué pasa si... eh, no, pues en este caso sí es, en este caso está bien, pero en este caso es divorcio. En el caso cuando hay divorcio, cuando ya hay una adulteración y se rompe el matrimonio, ya el hombre puede volver a tomar otra esposa. Eso ya eso está permitido. Ahora, en el caso de, ojo, en el caso de, vean que te ya explicaba, pues, otro punto. Ahí no puede, no, pues es una separación nomás, porque boicot y problema familiar, ja, no, no cuadra. En ese caso, porque veo, no, el tipo oye muy en otro lado como adulterio y le hace adúltera a la otra, o si la mujer. Upebe si ya es encima, bebé ya, ¿cómo la voy a ir? Upebe si ya, o ya convertida más en divorcio. Ahí sí ya se va a convertir en divorcio. De una separación puede convertirse en divorcio porque ojo la tipo bueno no cuajo y con la hicieron a veña mano bueno y cuajo se va a posible porque las envire cover obvia ahora y te iba ojo le te la Biblia o en te la predica ojo oye boom otro cuñado otro lado. Ahí en ese mismo momento ese adulterio en ese mismo momento chau ese matrimonio ahí ya no se puede hablar de ese amor allí me imagino orecola no, ahí ya es desastre. Pero ya ese es otro caso. Ahí ya es adulterio. En ese caso ya sí. Ahí sí divorcio. Pero si ella es abuela de un problema y que se fue su mamá y está en su o la casa de su papá y hermano me ayudar a la familia por usar llegar vaya otra cosa. Ahí ya se puede haber reconciliación porque no ni mancilla el matrimonio. No se contaminó con otra mujer ni con otro hombre. Y bueno, hoy más. A peña nerembia pocos de día Aragua, peche llamo majilla, peña nerembia pocos de Aragua era vagina acá, adoralo hermano, cuera, shalom, bendiciones, hasta mañana y con enamo y con